Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Beltrán, actualmente soy interno de kinesiología de la Universidad San Sebastián de Valdivia y en este canal he estado trabajando acerca de contenido referente a evidencia científica, búsqueda bibliográfica, también tengo un video sobre revistas científicas y específicamente sobre una herramienta contenida en la base de datos Scopus, ya denominada Simago, donde nosotros podemos buscar información sobre estas revistas. Pero en esta ocasión quise traer una temática diferente, donde voy a hablar sobre diseños de estudio, en este caso del ensayo clínico. Tengo planificado también más adelante poder subir un video sobre otros diseños de estudio que también son bastante utilizados en ciencias de la salud, pero el ensayo clínico me pareció algo súper relevante, ya que en definitiva con él vamos a poder probar la efectividad de nuestras intervenciones y es así como nuestro tratamiento va a estar basado en evidencia científica. También se podrían realizar revisiones sistemáticas de ensayos clínicos para poder aumentar el poder estadístico de estas pruebas, de las intervenciones, y así tener más seguridad al momento de aplicar el tratamiento en un paciente. Bien, en este video vamos a hablar sobre la descripción y análisis. Vamos a analizar también un estudio con este diseño, que es un estudio de 3 brazos, es decir, que tiene 2 grupos de intervención, o sea, 2 grupos distintos de intervención, y tiene además un tercer grupo que es el grupo control. Así que si te gusta la ciencia y la investigación, suscríbete. Voy a estar subiendo contenido regularmente, ojalá, mientras dure la pandemia, así que bueno, deja tu like y suscríbete. Voy a comenzar hablando de la descripción del ensayo clínico y bueno, la definición es que es un tipo de estudio experimental que es planificado y ejecutado de manera adecuada y que representa una técnica que es poderosa para lograr la efectividad de la intervención, como les mencioné anteriormente, y que dentro de sus características tiene que es un estudio prospectivo, es decir, que toma a la muestra hoy en día y la sigue en el tiempo para finalmente poder evaluar la efectividad de la intervención y con diferentes medidas. Este es un estudio que se realiza en seres humanos y que comparando el efecto y el valor de una intervención con otra con un grupo control, como les mencioné. ¿Cómo se conduce este estudio? Que requiere, al igual que otros diseños de estudio, una pregunta de investigación y también objetivos claros que nosotros debemos plantearnos y que debemos seleccionarlos cuidadosamente, que deben estar claramente definidos y que una intervención es definida y una variable de respuesta específica y adecuadamente definida. También debemos tener esos dos aspectos. Estas variables deben ser sometidas a una evaluación basal, es decir, cuando recién tenemos la muestra, ¿no es cierto? También se pueden hacer evaluaciones a lo largo del periodo de tiempo y también al final, cuando finalice el estudio. ¿Qué más tenemos? La población a estudiar debe estar definida por adelantado, con criterios de elegibilidad claros y precisos, de tal modo que se pueda luego saber a quién se va a generalizar o extrapolar los resultados. La estimación del tamaño de la muestra mínimo para conducir el estudio y el uso de técnicas de muestreo, si aplica. Podemos utilizar, por ejemplo, el muestreo por conveniencia, si tenemos algún centro de salud cercano donde existan pacientes de los cuales nosotros queramos estudiarlo, es decir, que nuestra pregunta clínica contenga ese grupo de pacientes. También deben existir procedimientos explícitos para el enrolamiento de los participantes con múltiples estrategias, flexibilidad y establecimiento de metas interinas. Inclusive también se da en algunos estudios que se les puede pagar a los que quieran participar del estudio, sobre todo si es una muestra y que es muy difícil acceder a ella. El tamaño de la muestra debe ser necesario para dar suficiente poder estadístico y para detectar diferencias entre los grupos, y por otro lado que permita proveer los niveles de significancia adecuados. Esto todo en el análisis estadístico que se realizan en estos estudios. La asignación aleatoria, es decir, que nuestra muestra, por ejemplo, tenemos 100 personas y de esas 100 personas vamos a dividirlos aleatoriamente
entre los grupos, y después más adelante les voy a hablar de otra técnica que es el cegamiento, que es en definitiva que estos pacientes no sepan a qué grupos fueron aleatorizados. Y que la aleatorización es una maniobra que produce comparabilidad o equivalencia a los grupos de estudio, pues permite balancear los factores de riesgo conocidos y desconocidos entre los grupos, de tal modo que la única variable que los hace diferentes es el tipo de intervención que están recibiendo. Minimiza los sesgos en la asignación de los participantes y garantiza que las pruebas estadísticas tendrán niveles de significancia válidos, como vimos que arriba, que el tamaño de la muestra también debe ser significativo para que esto se pueda lograr. Aquí tenemos el enmascaramiento o cegamiento explicado en una imagen muy simple, donde tenemos al investigador y los participantes, donde el participante, en este caso que estoy marcando acá con amarillo, el tratamiento A se le está aplicando a él y el tratamiento B se le está aplicando a él, pero ellos no saben a qué grupo o qué tratamiento están recibiendo. Ahora bien, este es un cegamiento simple que se le denomina. Está el simple, el doble y el triple. En este caso tenemos un cegamiento donde se sesga a los participantes. Acá tenemos el tratamiento A y el tratamiento B. Estos participantes no saben a qué grupo fueron asignados ni qué tratamiento están recibiendo, y el investigador tampoco sabe a qué grupo fueron asignados estos participantes y qué intervención están recibiendo. En este caso, por ejemplo, si acá entablamos al investigador y le cambiamos el nombre y le ponemos terapeuta, el terapeuta podría estar aplicando tratamiento A, que por ejemplo podría ser ejercicio, y tratamiento B, que podría ser por ejemplo terapia manual. Entonces el investigador no debe saber a qué grupo de intervención fueron asignados estos participantes, pero muchas veces en estas condiciones de ejercicio y terapia manual es muy complejo sesgar al terapeuta, y por ello, por ejemplo, la escala Pedro, que es una escala que valoriza los ensayos clínicos aleatorizados, este criterio de cegamiento del terapeuta es uno de los criterios que menos se cumple en general en todos los artículos científicos contenidos dentro de la base de datos, y eso está graficado en las estadísticas de Pedro. Bien, el enmascaramiento es el proceso a través del cual se oculta el tipo de tratamiento que el participante recibe en el estudio. Evita potenciales sesgos durante la colección de datos y su evaluación. El desconocimiento de la intervención asignada puede ser por parte de quienes lo reciben, de quienes lo administran y de quienes evalúan el resultado. Por lo tanto, cuando los participantes no saben a qué grupo están asignados, ese es un cegamiento simple. Cuando el investigador más los pacientes no saben a qué grupo fueron asignados estos pacientes, eso ya es un cegamiento doble. Y cuando los participantes más el investigador más quien analiza los datos no saben a qué grupo fueron dirigidos estos participantes, ese ya es un cegamiento triple, y es el que menor sesgo presenta para plantear un ensayo clínico. ¿Qué sabemos sobre la estructura del ensayo clínico? Acá hay una imagen muy simple de entender, donde acá tenemos la población blanco, ¿no es cierto? Y acá tenemos en el recuadro celeste la muestra que nosotros extraemos. Esta muestra debemos dividirla en grupos, entonces por lo tanto, para disminuir sesgo, vamos a aleatorizarlos en diferentes grupos, en un grupo experimental o en un grupo control. Entonces tenemos el grupo experimental. Puede ser que estos pacientes terminen el estudio, o sea, en un desenlace donde también se les realiza una mediciones de acuerdo a lo que planteen los investigadores, con una evaluación inicial antes de aplicar la intervención, mediciones en el tiempo después de haber aplicado la intervención y finalmente al final del estudio. Y también se pueden perder participantes a lo largo de la investigación, por lo tanto no tendríamos un desenlace en este caso. Y acá tenemos el grupo control, que sucede lo mismo. El grupo control es quien no recibe ningún tipo de intervención, y que en algunos estudios, por ejemplo, se dice que los participantes que han sido incluidos en un grupo control siguen con sus atenciones médicas regulares.
pero no la intervención que se está estudiando en el ensayo clínico. Entonces tenemos tres partes dentro del ensayo clínico, que es la selección y reclutamiento como primera instancia. Después tenemos la asignación de la intervención a través de los grupos y finalmente el seguimiento. Es bastante simple la estructura, pero es uno de los ensayos, es uno de los diseños de estudio donde nosotros podemos validar, ¿no es cierto?, nuestras intervenciones y nuestro tratamiento. ¿Qué tipos de ensayos clínicos tenemos? En alguna base de datos, ¿no es cierto?, hay algunos filtros que nosotros podemos aplicar para buscar por diseño de estudio, y de hecho en PubMed, por ejemplo, nos sale fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Pero ¿cómo aplicar estos filtros de acuerdo a nuestra pregunta de investigación? Que, por ejemplo, los ensayos clínicos en fase 1 se van a preguntar o van a intentar buscar o saber qué tan segura es la intervención que se está estudiando. Entonces tiene como objetivo descubrir la mejor forma de administración. Por ejemplo, si se quisiera probar la efectividad de un fármaco, ¿cuál es la mejor forma de administración? Si es la oral, la intravenosa o etcétera. Detectar la dosis más alta que se puede administrar sin riesgo y descubrir posibles signos de toxicidad. Hablando de fármacos, ¿qué más tenemos? En la fase 2. En la fase 2 se prueba si el medicamento funciona o si no funciona. Entonces sus objetivos son precisar la eficacia del fármaco, establecer mediciones preliminares de la relación eficacia terapéutica, toxicidad o ventana terapéutica, y determinar dosis óptima o límites de variación en la condición a tratar. ¿Qué tenemos en la fase 3? En la fase 3 nos preguntamos si el fármaco que estamos estudiando es más eficaz que los fármacos que ya existen para esa problemática. Entonces sus objetivos son verificar la eficacia del medicamento y determinar manifestaciones de toxicidad previamente no identificadas. En la fase 4, que vendría a ser la última fase dentro de un ensayo clínico, se evalúa si existen otros usos o beneficios de la aplicación o la administración de un fármaco, donde sus objetivos son detectar la toxicidad previamente insospechada, reacciones adversas raras, frecuencia menor a 1 entre 1000, que es bastante poco, evaluar la eficacia del fármaco a largo plazo y evaluar aspectos nuevos o desconocidos del fármaco que no se probaron en fases anteriores. ¿Qué tenemos además como otro diseño dentro de los ensayos clínicos? Tenemos el ensayo clínico multicéntrico, donde acá tenemos una imagen de un mapa de la región metropolitana y que tenemos, por ejemplo, acá estos dos puntos celestes, donde tenemos, por ejemplo, que acá son diferentes centros, dos centros de referencia grandes. Que tenemos, por ejemplo, que es está el hospital clínico, hay una clínica, hay un centro de cáncer, hay un centro de especialidades médicas, hay un centro médico Lira, etcétera. En este punto de acá. Pero en el punto de acá tenemos, por ejemplo, la toma de muestras de la ESA. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar una muestra de la población, también podemos hacerlo en diferentes centros o hospitales o centros de salud que nos den la posibilidad de estudiar el tipo de población o personas o patologías o personas que presenten cierto tipo de patologías al mismo tiempo y en diferentes centros en simultáneo. Ese es el ensayo clínico multicéntrico. Y dentro del ensayo clínico vamos a ver algunas utilidades y también limitaciones, donde dentro de las utilidades tenemos que es muy poderoso, como mencionamos anteriormente, para evaluar la efectividad de una intervención, también que permite estudiar equivalencia, bioequivalencia y biodisponibilidad, que son términos que se acuñan dentro de la farmacología. Y también tenemos que la asignación aleatoria y cegamiento limitan los sesgos y que permite conocer el tamaño del efecto de intervenciones en estudio, lo cual, como mencionamos, es lo que nosotros necesitamos para poder solventar la aplicación de nuestras intervenciones y tratamientos, y
tenemos, eso sí, algunas limitaciones, donde la población de estudio debe estar bien definida, donde el tamaño muestral puede ser difícil de alcanzar, sobre todo si estamos estudiando una patología que es poco frecuente, y que también la pérdida de pacientes pone en riesgo la validez del estudio. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a analizar un artículo científico que es de esta revista European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, que es una revista que se encuentra Q1, es decir, dentro del cuartil 1, dentro de las mejores revistas que están contenidas en Simago, que es una herramienta que valora las revistas científicas de todo el mundo, inclusive las de Chile. Bien, vamos a ver acá. Vamos a que abra el PDF. Bien. ¿Qué tenemos acá? Esto es un estudio que intenta comparar y ver la efectividad del entrenamiento de fuerza versus el entrenamiento de resistencia en pacientes con fibromialgia y ver cuál es mejor. Y es un ensayo clínico randomizado o aleatorizado de 3 brazos, donde tenemos en el brazo, ¿no es cierto?, si asignáramos un número, en el brazo número 1 al entrenamiento de fuerza, brazo número 2 entrenamiento de estiramiento y número 3 al grupo control. Bien. En primera instancia tenemos el abstract, que lo vamos a leer, que es el resumen completo del... Yo tengo acá destacado los puntos más importantes, donde voy acá a darle un poquito más de zoom ahí. Y ¿qué nos dice? Que la terapia de ejercicio es un componente efectivo para el tratamiento de la fibromialgia, pero que es importante saber la especificidad de los diferentes tipos de ejercicio, y en este caso del ejercicio de fuerza versus el ejercicio de estiramiento. ¿Cuál era el objetivo que perseguían esto? Verificar y comparar cuál era más efectivo. En pacientes con fibromialgia, el diseño fue un ensayo clínico randomizado. La población de este estudio, o muestra más bien, fue de 44 mujeres con fibromialgia. 79 de ellas fueron evaluadas. Dentro de los métodos tenemos que dentro del grupo de estiramiento, del stretching group, fueron 14, y dentro del resistant group fueron 16, y del grupo control fueron 14, y de estas 44 mujeres con fibromialgia. Y tenemos diferentes mediciones que se realizaron dentro de este ensayo clínico aleatorizado, donde tenemos que se evaluó el dolor con la escala visual análoga, también con el dolorímetro de Fischer. Tenemos que los síntomas de fibromialgia se evaluaron con el Fibromyalgia Impact Questionnaire o FIQ, y la calidad de vida se midió utilizando el SF36, que es un cuestionario bastante conocido. ¿Qué más? Ya. Estos pacientes realizaron dos programas diferentes de ejercicio 2 veces por semana durante 12 semanas. Y los resultados, ¿qué nos dice? Que después del tratamiento, el grupo control, muchas veces antes de leer esto, el entrenamiento de estiramiento es como muy infravalorado, en comparado, por ejemplo, con el ejercicio aeróbico y también con el mismo ejercicio de fuerza para estos pacientes con fibromialgia. Muchas veces he escuchado o he sentido desde mi perspectiva, que es básicamente como que este tipo de ejercicio no beneficiaría en nada a estos pacientes, pero me parece que este estudio nos está abriendo la puerta para que podamos entender un poquito más a que el ejercicio de estiramiento es una herramienta bastante útil y sobre todo fácil de implementar, y que es barata, y que, bueno, acá nos muestra algunos beneficios que aportó a esta muestra de estas mujeres. Nos dice que
que el ejercicio de estiramiento mostró un puntaje más alto en la escala del FS36 de calidad de vida, principalmente en el funcionamiento físico, en el puntaje de funcionamiento físico, y que mostró un menor dolor corporal en el puntaje. En cambio, el grupo de resistencia mostró una disminución en el Physical Depression Scores. Por lo tanto, el grupo de resistencia, en entrenamiento de resistencia, mejoró en estos pacientes este puntaje de depresión. El grupo control mostró el más alto puntaje en la escala FIC, en el que estén cansados por la mañana y en el stiffness, y también mostró un puntaje más bajo en la subescala de vitalidad del SF36. En el análisis clínico, el grupo de estiramiento mostró una mejora significativa en la calidad de vida del SF36 en todos los dominios, y en el grupo de resistencia tuvo una mejora importante en los síntomas de fibromialgia y en la calidad de vida, principalmente en el dominio de funcionamiento físico, vitalidad, función social, emocional y salud mental, lo cual creo que es bastante útil saber estas cosas, porque el entrenamiento, como les mencionaba, de estiramiento no siempre es tan valorado o se ocupa tanto como nosotros quisiéramos, y la verdad que es fácil de implementar y es súper fácil también indicarlo para la casa, para que el paciente lo pueda realizar de forma autónoma. Así nosotros también podríamos aumentar los niveles de autoeficacia del paciente. ¿Qué tenemos como conclusión? El ejercicio de estiramiento fue la modalidad más efectiva en mejorar la calidad de vida. Ese es un dato súper importante, especialmente en la función física y dolor. Y el ejercicio de resistencia fue más efectivo en reducir la depresión. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, ese fue como el resumen, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Nos da una descripción de la fibromialgia, que eso es algo que el marco teórico, digamos, es algo que vamos a tener siempre en comienzo en el ensayo clínico de la patología que se está estudiando en el estudio. Acá tenemos la fibromialgia, que nos dice que es un síndrome reumático que tiene dolor difuso musculoesquelético, fatiga y desórdenes del sueño. Además que nos dice que tiene una alta prevalencia y que afecta la calidad de vida. ¿Qué más tenemos acá? Voy a leer lo que está más importante para no alargar tanto el video. Yo creo que la parte más importante ya la mencioné, pero que también es interesante analizar todo lo que está más adelante, sobre todo las limitaciones del estudio, ya que ese también es un punto importante que nosotros debemos analizar antes de comenzar a generalizar los resultados, ¿no es cierto? De que el ejercicio de estiramiento es bueno, de que el ejercicio de fuerza también es bueno, que podría mejorar la calidad de vida de los pacientes. Creo que eso hay que también analizarlo con cuidado y tratar de evitar generalizar y verlo desde una perspectiva objetiva, y que no todo es tan bueno como se presenta también. Así que, bueno, nos dice también que la fibromialgia necesitan también un abordaje multidisciplinario, no solamente desde el punto de vista de la terapia física. Que nos dice que el dolor puede ser exacerbado por el movimiento, que lo que causa que estos pacientes se vuelvan más sedentarios y más inactivos, también que se reduzca la capacidad física, y finalmente que estos pacientes presenten altos niveles de kinesofobia. Kinesofobia, para el que no lo sepa, es este miedo a moverse. Por ejemplo, si yo, he estado bastante tiempo sentado, entonces como que ya me duele un poco la espalda, entonces es como que no me quiero mover porque si me muevo me duele más. Esa es la kinesofobia. Pero en realidad es todo lo contrario, debemos movernos para poder generar alivio de los síntomas.
Bien, la terapia física en el tratamiento de la fibromialgia fue estudiada desde los años 70, hace bastantes años atrás. Pero no se tiene certeza sobre cuál tipo de ejercicio, sobre qué intensidad de ejercicio y sobre qué frecuencia es lo mejor para las pacientes con fibromialgia, ya que son pacientes que son muy diferentes y que presentan crisis también donde se exacerban los síntomas y eso también es bastante complicado y difícil de manejar. Bien, acá tenemos los métodos. Yo creo que eso, el resumen de los métodos y cómo está estructurado este estudio de los 3 brazos, ¿no es cierto?, de las intervenciones, yo creo que eso lo mencioné ya anteriormente para no alargar demasiado este estudio, pero lo interesante sería saber cómo fue el programa, los programas de ejercicio, donde, a ver, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tiene que haber algo por acá. Acá está. Esto es lo que quería mostrar, intervenciones. Acá está. El grupo de stretching, que fue el grupo de estiramiento, tuvo 12 semanas supervisado en un programa de ejercicio de 40 minutos, 2 veces por semana, que está sugerido por la American College of Sport Medicine. Así que bien por ahí. Así que también dice que se puso énfasis en el tríceps sural, en el glúteo, isquiotibial, los músculos paravertebrales, latísimo del dorso, en los aductores de cadera, en los músculos pectorales. ¿Qué más dice? 3 repeticiones. Ya. En las etapas tempranas fueron 3 repeticiones. En la 5ª semana, 4 repeticiones. Y en la 9ª semana fueron 5 repeticiones. La intensidad del estiramiento fue gradualmente incrementada y que la posición fue mantenida por 30 segundos. Así que bastante bien. Al menos 3 veces, ¿no es cierto? 3 veces 30 segundos, 90 segundos, está bastante bien. Es lo que recomienda la American College. Así que bien, el ejercicio de resistencia, que fueron 12 semanas de entrenamiento supervisado, que fueron 40 minutos, 2 veces por semana, con carga progresiva. En las primeras 2 sesiones no se usó carga. Ya, después se fueron añadiendo 0,5 kilos cada semana. Si es que el paciente lo percibía como en escala de Borg de 13, que de 0 a 20, me imagino que es esa escala, porque también hay una de 0 a 10, pero ellos ocuparon seguramente la de 0 a 20. Ya, los pacientes fueron instruidos a realizarse repeticiones, series de 6. Perdón, estoy mal. Fueron series de 8 repeticiones de ejercicios de resistencia para los siguientes músculos: para el tríceps sural, para el cuádriceps, para los aductores de cadera, para los abductores, para los flexores de cadera, para también los flexores de codo, los extensores de codo, los pectorales y los romboides. Bien, interesante. Y el grupo control siguió con su atención médica normal durante 12 semanas. El análisis de resultados, que eso ya es bastante complejo de analizar, yo creo que eso da para un video completo más. Pero ¿qué tenemos en la discusión? A mí me interesa esto, la discusión, y también lo que sale acá más abajo, limitaciones del estudio. Voy a revisar brevemente la discusión porque es bastante larga también, así que ya. Lo mismo adelante. Los ejercicios de resistencia mejoraron los síntomas de la fibromialgia, específicamente la depresión. El stretching, el programa de stretching mejoró la calidad de vida, especialmente la función física y el dolor corporal. Redujo la tensión, pero probablemente esto se produjo en el entrenamiento de estiramiento, porque redujo la tensión muscular, mejoró la flexibilidad y porque se puso énfasis o foco en la respiración y la postura. Ya, ¿qué más? La escala visual análoga de la intensidad del dolor se realizó la pregunta es en el momento de la intervención. En este instante le preguntaron la escala visual análoga. Entonces le preguntaron ¿cuánto dolor usted siente? Y también acá pone en contraste la SF36, donde dice que los aspectos de dolor fueron
analizados en este mes. Entonces, quizás por eso se producen ciertas variabilidades en cómo el paciente responde, ya que una medición es en el hoy y otra medición también considera el pasado. Entonces, por ejemplo, los pacientes con fibromialgia, como les mencionaba, que tienen crisis, hoy día pueden estar muy bien, pero a lo mejor en el pasado, o una semana atrás, o a lo mejor 3 días atrás, 2 días atrás, o pudieron haber tenido una crisis. Y ahí es diferente el puntaje que ellos le van a asignar a las mediciones que uno le aplique. Por lo tanto, también hay que tener cuidado con eso al interpretar los resultados. Bueno, y acá dice eso, que estas diferencias pueden explicar los resultados, claramente, de este estudio. Ya, la escala FIC, que fue la que explicamos al comienzo, demostró una disminución en ambos grupos, tanto de stretching como de... Ya, vamos a seguir. Dice que las guías clínicas recomiendan ejercicio de resistencia progresivo de baja intensidad en una frecuencia 2 veces por semana en el tratamiento de fibromialgia. El entrenamiento de stretching todavía dice que está como que no está tan abierto a las recomendaciones, porque los estudios que están en la literatura no son de tan alta calidad. Entonces básicamente por eso no se sustenta. Ahora hay otra pregunta también, que ¿cuál es el mejor ejercicio? ¿El ejercicio aeróbico? ¿El ejercicio de resistencia? ¿Cuál es el más efectivo entonces para la fibromialgia? Pero eso no es algo que nosotros podamos responder inmediatamente. Pero que el entrenamiento de fuerza, eso sí, yo creo que podríamos rescatarlo, que el entrenamiento de fuerza podríamos enfatizarlo en los pacientes que tienen síntomas depresivos. Eso sí, yo creo que es un punto que es rescatable dentro de este estudio. Ya, eso vamos a pasarlo. ¿Qué tenemos dentro de las limitaciones? Las limitaciones, ¿qué dice? Que no se hizo un seguimiento después del tratamiento, que se llegó hasta el tratamiento y listo. ¿Qué más dice? Que los evaluadores no fueron sesgados. Como les mencioné en el PPT, eso es uno de los criterios que son más más difíciles de poder lograr, porque finalmente soy yo, o como tratante, quien realiza la intervención. Por lo tanto, es prácticamente imposible, no es imposible, pero es bastante difícil que yo esté sesgado al momento de aplicar una intervención que probablemente también pueda intuir hacia qué grupo está dirigido. Ya, ¿qué tenemos como conclusiones? El entrenamiento de estiramiento, el ejercicio de estiramiento, fue más efectivo, la modalidad más efectiva para mejorar la calidad de vida, especialmente la función física y dolor. Y el ejercicio de resistencia fue el más efectivo para reducir la depresión. Eso es un ensayo clínico. Después vienen muchas referencias, algunos cuadros, análisis estadístico, pero yo creo que esto es bastante útil para poder analizar cualquier ensayo clínico contenido dentro de la literatura. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero seguir también subiendo contenido más adelante de algunos otros diseños de investigación, de alguna, a lo mejor alguna base de datos también. Y nada, espero que les haya servido, espero que se vayan interesando también por la investigación, sobre todo si son estudiantes. Los invito a suscribirse. Voy a estar subiendo contenido periódicamente mientras dure la pandemia. He estado trabajando bastante en eso, así que espero que estén muy bien, y bueno, nos estaremos viendo en otro video.